Perdonen la instalación, pero así son las cosas de vez en cuando. El otro día fue toda la primera. Muchas gracias, doctor Carlos Beci, por tu presentación, por tu detalle. También al 10º Congreso de Navarra, pues por admitir esta ponencia. Es una ponencia que reconozco lo comprometido del tema y solo por imperativo de conciencia y verdad histórica, pues me decido a tratarlo. Va a ser un tema de historia de documentos, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, esta comunicación yo creo que aclara o pretende aclarar mediante fuentes documentales primarias y no de prensa un tema poco trabajado y hoy muy oscurecido por algunos. Claro, es un tema que tiene unas circunstancias muy concretas y muy especiales, que las cosas a veces hay que vivirlas para darse verdadera cuenta de su dimensión, ¿no? Entonces, para ello utilizaremos fuentes del archivo privado de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, con el objeto exclusivamente histórico y libre de cualquier presentismo. Entonces, yo agradezco, desde luego, a la Hermandad por permitirme acceder a su archivo, que está muy bien cuidado, etcétera. Agradezco profundamente a la Hermandad. Bien, nuestra tesis es que el obispo de Pamplona utilizó los mimbres religiosos del contexto para crear la hermandad en Navarra en el año 39, con fines pastorales, es decir, espirituales y morales por la salvación eterna de las almas y por ello el bien de la sociedad. Rotundo, pero es la conclusión que he sacado. El obispo pertenecía a la orden calasancia, dedicada a la educación de la juventud, vivió momentos críticos y se encontró en unas necesidades y posibilidades sociales muy concretas. Un número de voluntarios excombatientes, destacando los carlistas por su número y dirección de la hermandad, como veremos, le apoyaron de buen grado. Entonces nos vamos a preguntar pues, 3 cosas. Primera, ¿quién dio el impulso último en la creación de la hermandad? Del impulso primero, pues quién sabe. Segunda, ¿qué suponía una hermandad canónica? Y en tercer lugar, ¿cómo fue su inicial expansión por Navarra? Porque hay algunos datos que se pueden decir, cifras. Intentaremos afinar en todo esto, porque en este tema, como en muchos, hay apariencias que a veces engañan. No es fácil tratar esto en pocas palabras, desde luego. La fundación de la hermandad está rodeada de circunstancias que no vamos a regatearlas. Y además son conocidas por todos. Por eso yo voy a pasar en pantalla. No, se congela. A ver. Tenemos que estar aquí. A ver, ahora. Sí, ahora. 2. No se mueve aquí, pero sí. Claro. Y entonces aquí tenemos el humus del espíritu religioso de muchos voluntarios que vivieron la guerra, excombatientes en el frente. La idea en el 36-37 de crear un monumento votivo. En el 37 ya saben que se decretó la unificación del partido único Fe de las Jons con la oposición de muchos carlistas. Los miembros de la guerra carlista, de la Junta de Guerra Carlista, aceptaron Fe de las Jons como un hecho y en una táctica posibilista se quiso infiltrar, de modo que algunos carlistas ocuparon cargos en ella. En febrero del 39, Falconde y don Javier, que no eran posibilistas, nombraron una nueva Junta Regional Carlista en Navarra con Joaquín Vallecena de presidente. Luego hubo problemas y división de los carlistas en Navarra. Se temía la restauración monárquica en la persona de don Juan. Ya creo que voy por el 7º punto, pero tengo 21 circunstancias que son interesantes. En el 40 se abrió el Museo de Recuerdos Históricos del Carlismo. Es la anterior. Se impulsó con gran éxito la romería, sobre todo religiosa, en Montejurra el 3 de mayo del 39. Luego un grupo de voluntarios peregrinó al castillo de Javier el 3 de diciembre del 39 en agradecimiento al santo por regresar a su vida anterior. También un grupo de guipuzcoanos que lucharon en los tercios navarros peregrinaron a San Miguel de Aralar el 25 de agosto del 40. Y más cosas hay de circunstancias que son muy interesantes. La Diputación reconoce e impulsa el monumento votivo finalmente.
desaparece Adolfo Goñi Iraeta, posibilista carlista, como jefe provincial de movimiento y es sustituido por el gobernador civil Antonio Correa. También se perseguían manifestaciones abiertamente identificadas con el carlismo en toda España, cosa pues, que lo ha trabajado Martorell y Miralles. En febrero y marzo del 40, Falcón quiso reorganizar los mandos del Requeté Navarro para evitar la dispersión de gentes. Había gran preocupación para no volver a las causas de todo tipo que provocaron la guerra. El abandono en el que podían caer los voluntarios, la gente se va a casa y puede caer en el abandono total. La preocupación pastoral de los párrocos por los jóvenes, la preocupación pastoral del señor obispo. Se quiso hacer algo nuevo, nacido en circunstancias concretas y con gente nueva. Se pudo y yo creo que se hizo. Luego había una oposición ambiental al comunismo por las negaciones que ello suponía y al nazismo y al fascismo y a los fascismos. Entonces, claro, entre los aspectos citados, que me salen 21-22, y también hay aspectos puramente humanos y otros pues son religiosos, y expresaban, no cabe duda, la agitación de parte de la sociedad de Navarra. El otro día lo tenía más cómodo porque veía la pantalla y no tenía que girarme. Entonces, más de lo que pudo ocurrir, se trata de lo que ocurrió, porque posibilidades pueden barajar muchísimas, 21 circunstancias que he dicho y más que pudo haber, en fin, todo era un campo abierto, ¿no? Entonces, más de lo que pudo ocurrir, yo creo que hay que tratar de lo que ocurrió y basarse en documentos y ser humildes en todas estas cosas, ¿no? O sea, hay que ir a los hechos y no caer en presuposiciones, ¿no? Ahora hablaremos de la confluencia entre la pastoral del obispo y las necesidades espirituales y materiales del voluntario. El excombatiente de Radio Requeté de campaña, Zubiaur Alegre, será el puntal de la hermandad, puntal civil. Durante su vida también demostró su vocación política. Con un talante posibilista, ocupó un cargo en la FED y luego otro en el SEU, cesando en noviembre del 39. En el 43 se encargó de reorganizar la Juventud Carlista de Pamplona, o le encargaron reorganizarla. O sea que hay personas concretas, circunstancias muy concretas. El tema está qué hicieron, cómo surgió la hermandad, que puede haber salido de muchas maneras, pero fue de una manera concreta. Entonces, una exposición escrita que se conserva de los comienzos, inmersa en estas especialísimas circunstancias, pues expresa la dimensión psicológica del excombatiente. Una exposición escrita, son unas 4 hojas, y la confluencia de intereses espirituales y religiosos entre el señor obispo y los voluntarios. Del obispo, dice esta exposición, él fue quien dio calor a la idea y trabajó hasta hacerla realidad. En dicha exposición indica unos antecedentes, más lo pone así, antecedentes. Dice, quizá todos no manifestaron su ánimo, pero en la subconsciencia de los combatientes bullía la misma ansia, seguir unidos en la paz como antes en la guerra. La idea en potencia se hizo realidad en el Via Crucis de Montejurra el 3 de mayo del 39. Dice, ha sido el chispazo que iluminó la nebulosa. Hay que recoger el espíritu de estos voluntarios heroicos, sí, de estos que siguen el Calvario de Montejurra cargados con la cruz que recuerda la que les guiara en el frente, de esos que vuelven a cantar sus himnos de fe. Hay que sublimar ese entusiasmo dándole un culto, el de Dios, España y sus mártires. Hay que agrupar junto a los voluntarios supervivientes a esos padres y madres de los voluntarios que murieron y hay que mantener aquí en Montejurra por siempre un vía crucis que recorra esta misma senda con igualdad de intención. Claro, lo que le impresionó a Zubiaur, creo yo, que es el que redactó esto, es ver a mozos llevar hasta arriba de Montejurra, pues a hombros, unas cruces inmensas y colocarlas, cruces de madera. Yo creo que le impresionó. Mozos de toda condición, edad, y además de todo color político, porque en esos momentos era una efervescencia religiosa muy, muy intensa, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a lo fundamental, ¿no? Y esto se distinguía de lo secundario. Luego, y continúa el texto,
La idea es realidad. Cuesta más llegar a esclarecer una idea que llevarla a la práctica. Esto se consigue con entusiasmo, y entusiasmo había raudales. El primero, el del señor obispo, que veía en los voluntarios un abierto campo de apostolado cuajado de esperanzas. Él fue quien dio calor a la idea y trabajó hasta hacerla realidad. Junto a él, un grupo de voluntarios. Comenzóse a perfilar la organización. Esta no podía ser una liga de excombatientes a semejanza de la surgida después de la Guerra Europea. La Guerra Española fue de cruzada y aires de cruzada había de tener la organización que intentase perpetuar el recuerdo. En España no era difícil encontrar el molde para tal fundación y se encontró. Los voluntarios se agruparían a semejanza de las antiguas órdenes de caballería. Esto es importante porque años después se propondrá a Roma elevar a la hermandad a orden de caballería y no se conseguirá, pero la propuesta se hizo. Observarían sus normas en todo aquello que fuese compatible con la diferencia de los tiempos. Las innovaciones serían dentro del tradicional. Con este espíritu se redactaron las reglas. Bien, el texto largo, y es más largo todavía, pero tengo que abreviar. Prefiero leer los textos porque realmente se siente lo que tenían dentro estos jóvenes. Entonces, el problema del voluntario era la tibieza espiritual, que podía suplirse con el orgullo de clase, esto es, de ser excombatiente. Reunirse una y otra vez recordando lo que se vivió les animaría para, siguen los textos, luego poder ir recuperando lo que quizá perdieron. Lo que no se puede hacer es dejaros desperdigados, sueltos, después de haber sido los protagonistas de una gesta imperecedera. Esto dice el prior a los párrocos el 7 de septiembre del 41. Bien, todo esto que acabo de decir, Zubiaur y otros textos lo reiteran en otras ocasiones, en el 41, en el 43, en el 63, etc. O sea, es una hermandad conservadora de sus reglas, ¿no? En su fundación y funcionamiento, durante los primeros años, la hermandad nunca fue dirigida como medio o instrumento político. Se podría pensar que como los carlistas dieron todo en el frente por su espíritu de cruzada y ellos pensaban que el decreto de unificación les quitó todo, se podría pensar, ahora la Echea les devolvía algo. Una organización de carácter religioso y no política con la condición de que fuesen de todos y para todos. Pero la cosa era, yo creo, mucho más grande que un toma y daca, mucho más. Era otra cosa. Había que hacer todo como de nuevo. No sé. Entonces, los principales hechos ocurrieron de la siguiente manera. El agente protagonista principal fue el obispo de Pamplona al dar calor a la idea y trabajar hasta hacerla realidad. El obispo convocó la primera reunión el 4 de junio de 1939, casi 7 meses antes de crear la hermandad. Reunió a un pater y 4 voluntarios en la cruzada contra el comunismo. Yo sigo las palabras que dicen los textos. En el Palacio Episcopal. Fueron estos los que están en pantalla y yo quiero destacar al pater. El pater que es José Manuel Pascual Hermoso Mendoza. No salen otros nombres que en algunos libros aparecen, sino sale este pater que era reconocido como está atendiendo espiritualmente a los voluntarios, reconocido en el fuerte de San Cristóbal, que le querían todos, los presos y los no presos, todos, y luego fue párroco de San Francisco Javier, etc. Una persona de un gran prestigio y una gran limpieza en todo, ¿no? En este momento, los nombrados, estos nombrados que están en pantalla, eligieron ellos a 8 miembros más para formar con ellos el capítulo de la hermandad. Los elegidos eran los que están aquí. Aquí señalo, creo que señalo, sí, en rojo, pues los apellidos, que es más fácil para identificarlos. Entonces, todos eran de Pamplona, eran oficiales carlistas y un falangista, era Felipe Echeverría. ¿Por qué oficiales? Pues quizás porque siendo oficiales podían hacer la llamada a los excombatientes y reproducir la hermandad del frente, ¿no? ¿Por qué tanto carlista? Quizá como radiografía sociológica del primer impulso, solo por Dios, decían voluntarios, porque así se aseguraba y subrayaba el espíritu religioso que vivieron.
Recordemos que en el 42 el falangista Entralgo pues, negó en la revista de Escorial el carácter de la cruzada de los combates. Y luego Pío Baroja lo hará en el 47. Quizá también por independencia espiritual respecto a la fe de las Hons, distinguir, que evitar ese estatismo, esa presencia de falange controladora en todos los sitios, para evitar todo eso, para evitar el partido único, para alejarse del poder constituido. Bueno, puede ser por muchos motivos, no sé. Un solo falangista podía hacer de correa de transmisión entre otros que no sean carlistas, que no fuesen carlistas, y mostraba desde luego que cualquier tendencia que admitiese el postulado básico, que luego diré, de la hermandad, podía sumarse. Lo de menos es que se dijese que en la recluta no pocos voluntarios fuesen desviados a la falange y al ejército, eso se sabe. Bueno, eso se dice, ¿no? Que uno iba a alistarse y le decía, no, toda falange, todo el ejército, total, tal cual. No, eso es una realidad. Entonces, también era comprensible que entre los de la Junta faltasen militares, pues porque no eran circunstancias quizá para que hubiese militares. Luego habrá, sobre todo en la Hermandad de Madrid. El norte, desde luego, el norte religioso de muchos voluntarios debía de quedar bajo el amparo de una organización exclusivamente religiosa, que no estuviese fagocitada por el régimen, ni por la política, ni el partido único, ni nada. Según la historiadora Villanueva, Aurora, un gran estudio que tiene, precioso además, la participación de Falconde en el proyecto, consejo para redactar las reglas, sobre el carácter jerárquico o popular de la hermandad y quién podía ser el posible prior, pudiera ponerse, dice, en relación con el viaje que Falconde hizo a Navarra el 21 de octubre, con motivo del traslado de los restos del general Sanjurjo a Pamplona, y con la carta de Falconde a Zamanillo, el 6 de diciembre del 39. A mí me gusta coger el toro por los cuernos. Ahora bien, de ello no hay que deducir que el proyecto del obispo fuese carlista. Es una palabra tan ambigua, una expresión tan etérea. No, Olaechea insistió, él insistió, que era y actuaba únicamente como obispo. La participación de Fal parece coherente con el hecho de que la hermandad tuviese en sus reglas la fiesta de los mártires de la tradición, del 10 de marzo, que la peregrinación anual fuese al Vía Crucis de Montejurra, en recuerda de ese 3 de mayo, y que en el primer capítulo hubiese tanto oficial de tercios. Parece coherente. Es clave darse cuenta que el proyecto de la hermandad ya se había fijado el 4 de junio. O sea, no hay que esperar ni a noviembre, ni a octubre, noviembre, ni diciembre. No, en 4 de junio ya estaba fijado. Y la hermandad fue fundada el 26 de diciembre del 39. O sea, el 4 de junio el obispo ya tenía la iniciativa y el proyecto claro. Consultar a Falconde, yo creo que era educado, prudente y conveniente. Entre otras muchas consultas que hizo el obispo y que se conservan. Consultó a muchos capellanes, párrocos sobre las reglas y se conservan los papeles, las respuestas. O sea, incluso el placet de Fal podía marcarse en las relaciones iglesia y sociedad civil, incluso. Además, junto al obispo, el alma y el promotor de la hermandad fue el pater capellán don José Manuel Pascual. Ese fue muy querido por todos los voluntarios, repito, y por los presos de San Cristóbal, un hombre con mucha fama y un hombre recto y limpio. Entonces llegó el día de la fundación de la hermandad. El 26 de diciembre del 39, Monseñor Olaechea lo hizo en el impresionante monasterio de Irache, con el título de capellán limosnero. La prensa se hizo eco del acto por extenso, lo que animó, más se sabe, porque cartas, a muchos a interesarse y sumarse. El obispo aprobó provisionalmente las reglas y nombró por esta primera y única vez las autoridades de la hermandad, señalando los cargos específicos, que eran los 13 elegidos el 4 de junio. Sus nombres y cargos son los que están aquí. No sé si son los que están aquí o no. O me he pasado. Dos más. Dos más. Una y dos. Aquí. Estos son.
La Ampreave pedirá pronto la baja pues porque estaba enfermo. Entonces, los objetivos del obispo Olaechea aparecen en las reglas aprobadas el día 26 de diciembre, pero también en diferentes homilías y en la propia hermandad. Así, en su homilía del 26 de diciembre del 39, el día en que funda la hermandad, la erige canónicamente en el monasterio de Irache, el obispo destacó la naturaleza religiosa de la hermandad, sus fines espirituales para reconstruir en la paz, que no bastan buenas leyes y gobernantes, sino que se necesitan buenas personas, recordar y sufragar a los compañeros muertos y conservar el espíritu de cruzada y defensa de la Iglesia. Como expresión de la unidad de vida de cada voluntario, claro, la gente tiene su unidad de vida, ¿no? Están en el frente, luego enseguida van a casa, se encuentran con la fundación de la hermandad. Pues la hermandad actuaría in extremis si España otra vez lo necesitase, como elemento castrense a modo de orden de caballería. Con esta actuación de orden de caballería nunca se planteó. O sea, estaba escrita, estaba en la mente y el corazón, pero no se planteó nunca, ni siquiera como contraguerrilla frente al maquis, que vendrá después. Pues para ello ya estaba el gobierno y las fuerzas de orden público y los ayuntamientos de la frontera ante el maquis. 5 minutos. 5 minutos. Los jóvenes sois recios con el tema del horario. Realmente tantas y tantas cosas, ¿verdad? Tantas y tantas cosas. Entonces, unos sacerdotes dicen que el obispo quería perpetuar y aún mejorar aquel espíritu y aquel temple del alma. Y como lo pensó, lo ha venido realizando. Hablaba de cruzada pacífica, de una nueva y pacífica cruzada. Nada de guerra ni de estruendo, de armas, todo pacífico, todo tranquilo, pero de una eficacia grandísima. Y el obispo en muchas ocasiones, ya digo, ejemplo, en Vidaurreta, cuando tomaron el hábito 100 personas, el 14 de abril del 41, dice el obispo así: pronunció unas palabras ocupándose, está en estilo indirecto, del fin de organización de la hermandad. La hermandad, dijo, no es política ni puede ser política. El prelado, en este caso, ni la amparará ni la alentará. La hermandad es por encima de todo religiosa y por ende patriótica. Animó a los hermanos el cumplimiento exacto de sus deberes religiosos, morales y patrióticos. Sobre el carácter canónico de la hermandad, pues es definitivo. O sea, es una institución que está en la Iglesia, de la Iglesia, y su prior, su limonero general, es el señor obispo, y eso define la naturaleza, organización, ritual, sede, lugar, admisión, actuaciones de toda la hermandad. Y la hermandad, uno de sus grandes aciertos, creo que fue, entre muchos, fue el tema de las javieradas. O sea, la javierada pues la comenzaron los caballeros de la hermandad espontáneamente, como acción de gracias, el 3 de diciembre del 39, un grupo. Luego el obispo, ya fundada la hermandad el 26 de diciembre, les dijo en marzo: oye, ir a Javier como hermandad. Entonces la hermandad fue y reunió a muchísimos hermanos en marzo del 40. Y luego el obispo, al ver el éxito, pues dijo: bueno, ahora va a ser una javierada diocesana. Entonces será en marzo del 41. Entonces encargó la organización a la hermandad y a la acción católica. Bien, entonces lo más, en fin, aparte del carácter, etcétera, es que el no ver es un poco incómodo, ya me entendéis, ¿no? Este Montejurra es distinto al que hacían los carlistas en mayo. Hay dos hermandades distintas, la hermandad de Montejurra, que es la de mayo, y luego la hermandad de Caballeros de la Cruz, que es en septiembre de todos los años. Entonces, el tema de los números es importante y a ver con el tiempo que me da mi moderador qué puedo decir. Porque lleva mucho trabajo el tema de los números. Quizá, como son números, con verlos basta. ¿Qué ocurre? Que después de buscar los números y de ponerlos, dije: vaya, qué chasco. Pues porque aquí faltan muchísimos.
Claro, uno se da cuenta a veces de las cosas al final. Yo contento, ¿verdad? Sé quién es, más o menos, ¿verdad? Dónde, cuándo. Pero luego ocurre que uno, vamos, tengo aquí argumentos que no los voy a callar porque no tengo tiempo, pues que claramente son algunos caballeros. De Pamplona ciudad, yo creo que están todos. Pamplona ciudad. Pamplona merindad, dudo. De las demás merindades faltan muchos sitios. Y de Tudela no tengo nada. Y se sabe que en Tudela había caballeros, en fin, en muchísimos lugares había caballeros, había capítulos locales y capítulos de merindad. Claro, la explicación, pues yo he intentado, en fin, yo tengo varios argumentos, 6 me salen aquí, pero el primero es el básico, ¿no? Sí, la hermandad era descentralizada, o sea, cada merindad funcionaba por sí. Entonces, si cada merindad funciona por sí, pues los datos de quiénes son los capítulos, las reuniones y tal, pues se lo guardan ellos. Entonces, pues de Pamplona hay, y está bastante registrado. Pero de Tudela no hay nada. Luego saldrán los 16 que hay apuntados. O sea, que faltan muchísimos caballeros aquí. Muchos, por muchos motivos, que no... Entonces, vamos, voy a ver lo que sale en pantalla, porque claro, estos son los de la medida de Pamplona. He distinguido 2 momentos clave de ingresos. El primero sería del 40 al 44. Y el segundo momento fuerte sería del 58 al 65. ¿Por qué esas segundas fechas? Pues porque eran los 25 años de paz y luego los 25 años de la fundación de la hermandad. Entonces, claro, ahí la hermandad trabajó mucho y luego se encargó a López Furió, finalmente a él, pues la talla de la Piedad, que está en Cristo Rey, en la parroquia, es una preciosidad de talla, un paso procesional, o sea, se esmeraron, ¿no? Entonces, eso justifica pues, que haya en Pamplona pues, de todos los años y esos 2 puntos fundamentalmente fuertes. Fijaos que en total, contando los pueblos, claro, en los pueblos aquí seguro que fallan. Pamplona estaba controlado, yo creo, el quién, pero en los pueblos ya no. No obstante, pues hay 108, ¿no? Voy a ser muy rápido porque veo que me he comido el tiempo. En la otra charla que di, en fin, que me dejó la sociedad tan amable, me di tiempo a casi todo, pero hoy a casi nada. Estos son viajes que hicieron de propaganda para dar a conocer. ¿Quién daba a conocer la hermandad? Pues el propio capítulo inicial, los párrocos y el tú a tú de la vida misma. No había ninguna organización que diese a conocer y que alistase, ¿no? Eso no hay nada. Eso es otra cosa. Otra cosa. Aquí tenemos algunos pueblos pues, con más ingresos. Pero ya digo que faltan muchos, Faltan muchos. Algunos párrocos, porque los párrocos también, claro, como son hermandad canónica, el párroco hacía correa de transmisión. Entonces había párrocos muy diligentes, otros no. Entonces, si se sabe los nombres de los párrocos, ¿no? Entonces se ve que Ugar, tal cual, pues mandaban los datos, pero otros no. Esto sería el cuadro final. Esos 1681 salen contando los caballeros que había fuera de Navarra, pero esto no sirve. Ya siento decirlo. Pero no sirve porque había muchos más, salvo en Pamplona ciudad. Yo creo que eso sí sirve. De Tudela ya veis que no hay nada. Y de Olite nada. Y de tantos lugares donde se sabía que había capítulos locales. Bien, entonces, vamos a... Estos cuadros tienen su interés. También había seminaristas. Fue un impulso inicial en diciembre y en enero del 41 y 42. Claro, seminaristas que habían estado en la guerra de voluntarios, otros eran parientes inmediatos. Entonces, pues bueno, pues hay un ingreso. Medio rural y urbano.
el Cristo da Suara. Entonces, como conclusión, se pueden sacar muchas, pero creo que ya está básicamente todo dicho. Tampoco hay que, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Entonces, una conclusión pues sería pues, que Monseñor Laechea, aparte del tema pastoral, que fue el clave para él, ¿qué hace con tanto joven? ¿Qué hace con esto que se van a casa? ¿Y luego qué? Pues también querría la independencia de la sociedad cristiana respecto al Estado que se iba constituyendo, que de tendencia falangista, estaba Serrano Suñer, filofascista inicialmente. Monseñor Laechea ya sabía que era el fascismo, cuidado, que es un paganismo estatista, sabía lo que era el nazismo y el comunismo. Entonces, claro, de una manera pues hay que un poco marcar terreno, ¿no? Luego, la independencia de la sociedad cristiana respecto al Estado, y yo creo que esto es muy importante. Yo creo que la hermandad se parece mucho al esfuerzo de Polonia. Estaba entre Alemania y Rusia, agosto del 39, reparto de Polonia entre los dos países, invadido por primero los nazis y luego los comunistas. Creo que la hermandad tenía ese sesgo polaco. Está un poco situada conceptualmente y realmente ahí. Desde luego, si por historicismo se entiende mantener el pasado con independencia de la verdad y del bien que encierra, y de los padres y de los agentes del pasado, supeditándolo a un proceso histórico dialéctico continuo, la hermandad no es historicista. No es historicista, es otra cosa distinta, ¿no? Antes surgió del humo de la cruzada y yo no identificaría la hermandad con carlismo, ¿no? Es mucho más abierta, aunque en su inicio efectivamente hubiese muchos carlistas en los puestos directivos, pero también se comprende el momento, ¿no? O sea, la hermandad no se puede decir que es carlista, no. Es la hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, con un objetivo de piedad popular, sí, de javieradas, y etcétera, etcétera, ¿no? Más se podría decir, pero es que últimamente se han publicado ciertas cosas que a mí me han hecho daño en el sentido intelectual del término, pues porque, claro, luego cotejas con los datos y dices, bueno, es que no, aquí hay desenfoques muy, muy serios. Entonces, por eso yo agradezco mucho al Congreso por admitir mis palabras y a los de la mesa pues por tener la paciencia, no sé ni en qué hora vivo, de haberme aguantado este tiempo. Es necesario para terminar la ponencia. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros.